Buenos días a todos ustedes. En primer lugar, ¿cuántos minutos tenemos? Bueno, trataré de ser muy breve. Breve mejor. Sí, miren, yo enseñé en la Universidad de Puebla Economía, tengo aquí a muchos alumnos desde el año 64. Prácticamente estuve en la fundación de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, después en la UNLA. En la UPAE, la famosa Universidad Popular Autónoma de Puebla. Bueno, en realidad lo que yo quisiera es que cuantificáramos el grado de inversión que necesitamos en dólares para crecer al famoso 6% o el 7% o el 8%. Cuando Rusia y Japón tuvieron crecimientos del 8%, su inversión del PIB era el 30%. La relación de capital-producto en México, ustedes son economistas, no sé si la pongan en 3 por 1 o 4 por 1. Si nosotros crecemos al 6%, estaríamos dando un aumento al PIB de unos 80,000 millones de dólares al año. Y si la relación de capital-producto es de 3 a 1, tendríamos que invertir 240,000 millones de dólares al año. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Por favor, cuantifiquemos. ¿Qué va a aportar el sector privado? ¿Qué va a aportar el sector público? ¿Qué va a aportar el sector social? Yo, en una reunión de empresarios en el norte, con Andrés Manuel, propuse una Secretaría de Industria, una Secretaría de Comercio y una Secretaría de Planificación Económica, para que los 90 sectores productivos del país en la tabla de insumo-producto, cada uno supiera lo que va a invertir, lo que va a crear de empleo y lo que va a aportar al PIB nacional. Si no hacemos estos ejercicios, se nos va a ir todo en pura palabrería. Tenemos que aterrizar, por favor, números y evaluaciones. Muchas gracias. Lo hago. Antes de empezar, quiero citar 2 párrafos del artículo 25 y otro del artículo 26 constitucional. Lo haré brevemente. En el artículo 25 dice: el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el mercado de libertades que otorga esta Constitución. En el artículo 26 dice: el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprimirá solidez, dinamismo, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Cabe destacar que de estos 2 artículos se desprende la ley de planeación, en la cual, dentro de sus puntos, tiene encauzar en función de esta ley las actividades de la Administración Pública Federal. Y en su 4º artículo dice de los diversos grupos sociales. Aparte de esta ley de planeación, en el Sistema Nacional de Planeación Democrática 2007-2012, esos mismos puntos son los que aborda el presidente Felipe Calderón. Como nos acaba de mencionar el colega, buscan un nuevo proyecto de desarrollo nacional. Dentro de los puntos más destacables, acaba de decir disminuir la desigualdad social, crecimiento con igualdad y vida digna, nueva jerarquización del orden económico, eso lo veo un poco difícil. La pregunta. Y entre otros, podemos ver que ya se está diciendo lo que en la Constitución y en la Ley de Planeación ya viene. Decía aquí crear otros organismos, que sería hacer el papel de los organismos que ya están, como la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. En un primer término, a mí en lo particular me parece que simplemente se está replicando lo que ya está en la Constitución y en la Ley de Planeación. Entonces mi pregunta sería, si vamos a buscar un nuevo sistema nacional de desarrollo para la economía de este país, buscando que no haya exportaciones, mi pregunta sería, ¿cómo lo haríamos si en México la industria es ínfima? Dependemos prácticamente de las exportaciones, y bien lo dice Marx en su carta a Kugelman del 11 de julio de 1968. Cualquier niño sabe que una nación
si dejara de producir, no lo digo un año, sino un par de semanas, perecería. En este caso, si México deja de exportar, ¿de qué viviríamos? Esa es mi pregunta. Yo creo que se merece realmente una felicitación por plantear un nuevo proyecto nacional de desarrollo. La pregunta específicamente es ¿quién tiene la palanca del poder de ejercerlo? Realmente las contribuciones son muy valiosas y tocan todos los temas que necesitamos. Y se hace sustentar en un momento dado que el crecimiento vendrá del mercado interno. Yo creo que no tenemos dinero. Y generalmente, como hemos crecido los últimos años, ha sido bajo el sustento de la economía norteamericana. Y sin embargo, durante el gobierno de Zedillo, las exportaciones crecieron a un ritmo del 16% anual. Yo creo que para sostener y crecer en el país, no solo necesitamos diversificarnos, sino saber qué nos pasó en la relación con Estados Unidos durante el gobierno de Fox. La planta productiva es suficiente para poder alcanzar niveles de producción de ese tamaño. Pensar en un 3% en este año de elecciones, donde no solo el presupuesto se va a agotar, sino que, digamos, las fortunas de los políticos van a entrar en juego, no podemos pensar en un 3%. Ese sería mi cuestionamiento y sería además, si no realmente volteamos a ver y nos quitamos a veces de harapos del pasado, ¿para dónde está el norte? ¿Y por qué, siendo nuestro cliente principal, sea como sea, lo hemos descuidado? Muchas gracias. En el Congreso se aprueban los presupuestos de ingresos y egresos, ¿sí? Ahí se tiene un lugar, pero me mandado a hacer para que verdaderamente orientar o reorientar el gasto público. Lo otro es que también dentro del aparato legislativo, pues obviamente está lo otro que es la revisión de la cuenta pública, que pasan los años y vuelven a pasar los sexenios y siempre se aprueban al final de cuentas las cuentas públicas, ¿sí? Entonces esa llamada opacidad está ahí presente y creo que hay tela de dónde cortar, como se ha mencionado, para invertir, pero recordemos el compromiso del 82 con el Fondo Monetario Internacional a través de la llamada Carta de Intención. Eso maniatado, pero se ha manateado a gusto, ¿no? Porque con gusto mantienen todavía las amarras para alejar al Estado de lo que en un tiempo fue su papel promotor, como lo ha sido en todos los países exitosos. Yo vengo del estado de Sonora, un estado en el que existe mucha conciencia con relación al cuidado del agua. Los cultivos intensivos cada vez están requiriéndose más en nuestro estado. Y el problema que yo considero que existe actualmente es de que los productores saben producir, como producen bien en Sonora, en cualquier estado de la República. Sin embargo, hay una etapa para que llegue realmente la utilidad, que es la comercialización. Entonces ahí sería muy importante que dentro de estos organismos que ustedes están planteando se considere este factor tan importante como es la comercialización. Bien, buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones por el tema, aunque quiero recordar que exactamente hace 30 años, siendo presidente del colegio Manuel Aguilera Gómez, escogió también afortunadamente el tema del Proyecto Nacional Alimentos y Energéticos. Y todavía recuerdo en el Teatro de Gollado de aquel entonces, allá en la ciudad de Guadalajara, ese egresado Alberto Cano Vélez. Entonces yo la pregunta se la hago directamente, por nombre y apellido, al doctor Rogelio Montemayor. Él hace 30 años, desde una oficina, la Secretaría de Programación y Presupuesto, estaba en un proyecto
ya pasaron 30 años, ya escuchamos su currículum, un currículum bastante sobresaliente. Yo diría ahora, a 30 años, no tenemos duda de los qué y los cómo. La pregunta es, ¿quién va a llevar a cabo los cambios? ¿El PRI con Enrique Peña Nieto? ¿El PAN con Josefina, la Chetina? ¿O el movimiento de izquierda con Manuel Andrés López Obrador? Esa es mi pregunta directa al doctor Rogelio Montemayor. Por su atención, muchas gracias. La democracia solamente nos sirve en nuestro país, lamentablemente, para legitimar grupos de poder. En estas listas cerradas que los partidos desarrollan, pues la participación de la gente solamente es para legitimar esos grupos de poder. Estos grupos de poder de filosofía mantienen el sistema de desarrollo que tenemos. Ese es el contexto. A mi manera de ver las cosas, muy particular, puede sonar absurdo, pero creo que las grandes ideas surgen de dos cosas, o de los contextos, o de los descuidos y los absurdos. ¿Por qué no bajar el índice de ganancias de las empresas? Bajarlo a medida de que se suba el ingreso de los trabajadores. Al aumentar el ingreso de los trabajadores es más fácil aumentar el mercado interno, porque de nada sirve la inversión en un panorama donde la gente no lo puede comprar. Y ya sabemos todos que no podemos depender de las exportaciones porque los mercados internacionales están en un panorama en el que es arriesgado llevar ese tipo de intenciones. A lo que voy es que, ¿de dónde surgió la fortuna del hombre más rico del mundo? Orgullosamente mexicano. O sea, si el Estado regulara más el comportamiento empresarial y sus márgenes de ganancia a favor de los trabajadores, porque la derrama económica sería más viable que la derrama que producirían las clases que tienen más dinero, más poder adquisitivo, y los políticos que cobran sumas estratosféricas. Solamente hay que ver la Cámara de Diputados cuánto cobran de dinero. Que presentaron iniciativas del Congreso para penalizar como delitos graves del orden común todas las violaciones de los titulares de los poderes de la Unión y sus más elevados funcionarios. Yo considero un elevado funcionario al compañero Calores. Ni siquiera presentaron el propuesto que también la votaron. La ratifico y les pido por favor que por lo menos expliciten cuáles son las teorías económicas en las que fundan el rosario de propuestas que ya se encuentran muchas en la Constitución y que otras son totalmente utópicas. Y perdón por hacerles esta crítica, quiero ahora decir que ustedes han dado un ejemplo de superioridad tremenda sobre el régimen de Calderón en la manera en que él hizo su proyecto 1530, de juntar a los directores de las escuelas de economía sin ponerle letreritos que se iban a publicar en el año 2015-2030, no dejarlo discutir entre sí y luego ponerle sus estrellitas enfrente. Y en lo que fundaron el llamado Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Ricardo Escalera en concreto nos preguntaba cuantificar lo que se requería para crecer. Aquí lo importante, y yo creo que es lo que hay que resaltar, es que el colegio quiere llamar la atención a la opinión pública, a la sociedad, al gobierno, a las otras profesiones, que es necesario que volvamos a poner el propósito de crecer y de generar los empleos suficientes para todos los mexicanos como el objetivo central. Si logramos eso, lo demás lo vamos a ir construyendo. El problema de estas visiones contrastantes es que por la puerta de atrás se fue perdiendo el objetivo que debe tener cualquier gobierno, que es, y lo dice la Constitución, promover el mayor bienestar posible de la nación, de los ciudadanos. Entonces, un propósito de este documento, yo quisiera que así se entendiera, porque creo que es muy valioso,
Y el colegio quiere llamar la atención y decir, hey, no me vengas a decir que vas a resolver todo, que vas a arreglar las banquetas, y vas a hacer aquí, vas a hacer allá. No, no, no. Yo quiero que haya un solo objetivo, que estemos de acuerdo todos, que necesitamos generar más de 1,25 millones de empleos cada año, porque hay que absorber a la fuerza de trabajo y hay que absorber el rezago que existe de empleos de calidad, y que vas a preocuparte porque eso sea sostenible. Y entonces dime cómo vas a manejar las cosas para hacer eso realidad. Porque ya ha habido presidentes o candidatos que lo han dicho, pero nunca dijeron cómo. Y lo que queremos es decir, no. Primero, ese es el objetivo. Segundo, dime cómo. Yo te estoy dando ideas, propuestas de cómo hacerlo, pero estamos abiertos a la discusión y al debate. El señor Peña pues, nos decía que Moody dice que la infraestructura no nos permite crecer. Yo creo que tienen algo de razón, por eso se está planteando un programa de infraestructura del 1% del PIB por año para que podamos crecer más rápido, sostener el crecimiento por muchísimos años. Yo creo que ha habido un descuido de la inversión en infraestructura, hay rezagos en muchas áreas y bueno, pues lo que queremos hacer es ir subsanando eso. La pregunta, la alucinación personal que me hizo el señor Ricardo sobre la discusión de hace 30 años, yo creo que habría que, yo diría dos cosas. Primero, yo creo que la discusión de hace 30 años o 32 para ser 31 para ser exactos, no era tanto entre neoliberalismo y pues no sé cómo llamar la otra versión, porque no estatismo. Yo creo que era o sea, estábamos viviendo una realidad donde después de un periodo muy largo de crecimiento, el mundo cambió, se acabó la estabilidad cambiaria que había habido en toda la época de la posguerra, empieza a haber inflación, etcétera, etcétera, y los gobiernos mexicanos decidieron mantener el dinamismo de los años anteriores y decidieron también atender la distribución del ingreso en base a una acción más fuerte del Estado. El problema fue que, y eso se genera desde el gobierno anterior a cuando fue esa discusión, de que se propuso una reforma fiscal que nunca se hizo. Si esa reforma se hubiese hecho, quizás no hubiera habido esos problemas, pero no se hizo. Y al no haberse hecho, se fue creando un problema de falta de recursos, complicado por la falta de recursos del exterior, y más que la falta, había muchos, por el reciclamiento de los petrodólares. Acuérdense que en 73 el precio del petróleo se fue de $2 y pico a 13 o 14 por ahí. Generó una riqueza en ciertos países y hubo que recircularlos a través del sistema financiero internacional, y venían los banqueros a tocar la puerta y ofrecerle dinero a todos los gobiernos de América Latina y países que tenían alguna posibilidad. México tenía petróleo y bueno, pues era un mercado atractivo. Entonces era una discusión diferente, y yo creo que a la larga las dos posiciones perdimos, porque lo que vino prevaleciendo pues, después de un proceso de ajuste, donde sin duda, y lo reconozco, yo sí fui parte de ese proceso de ajuste, de plantear soluciones, porque se cometieron errores, no percibimos, o sea, el error en ese momento fundamental del gobierno yo creo que fueron dos. Uno, pensar que el precio del petróleo se iba a mantener elevado, cosa que no sucedió, y que los aumentos de tasas de interés que estaba viendo iban a durar poco, cosa que tampoco sucedió. Se cayó el petróleo y las tasas siguieron altas, y eso pues, nos creó un problema en la balanza de pagos terrible. Y luego, cuando empieza el proceso de ajuste, que fue un proceso que pues, duró casi todos los 80s, ahí el problema de fondo yo creo que no se percibió adecuadamente cuál era el problema de la deuda. Yo recuerdo las declaraciones de un secretario de Hacienda que dijo que era un problema de caja, y no era un problema de caja, o sea, a final de cuentas era un problema mucho más profundo. Había responsabilidad de los bancos, y recuerden, ahorita lo estamos viendo con Grecia, ahí están todos los gobiernos tratando de ayudarle, ya llevan la quita, no sé, el 70%.
A nosotros nos tomó 10 años para que hubiera una quita de 35%. 10 años. Y obviamente pues te estás enfrentando a un mundo y a una realidad que es pues, los imperios que existen, ¿verdad? Y tú tienes que trabajar en ese contexto y en esa realidad. No olvidemos algo que es muy importante. La única razón moral de la economía es promover el empleo de la población. Todo lo demás es accesorio al final de cuentas. Darle empleo a la gente, ese es el eje central de toda política económica que quiera moralmente presentarse ante la sociedad. Aquí hemos escuchado muchos puntos de vista que se recogen para incorporarse en lo pertinente en la versión final del documento. Les aclaro que el documento, según me ha explicado el presidente del colegio, no va a ser una relatoría de lo expresado por los diferentes sectores. Se toman en cuenta sus puntos de vista, pero el colegio tomará una posición en relación con lo que debe ser la política económica. Y creo que esta posición es indispensable frente a la tragedia nacional en la que estamos inmersos. Compañeros, muchísimas gracias por su presencia, su atención y su interés.